El Salmo 126 dice la palabra de Dios, el verso 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por muchos años hemos utilizado este salmo casi en forma semanal en nuestras conferencias, nuestras reuniones de ganadores de alma, y este salmo siempre ha sido una gran motivación, porque habla de un tiempo de siembra. El tiempo de siembra es de mucho trabajo, la siembra requiere de mucho sacrificio, de mucha transpiración y mucha paciencia para luego esperar el tiempo de los frutos. Y este salmo nos demuestra a nosotros, a los que sembraron con lágrimas, aquella gente apasionada que comparte la palabra de Dios, que siembra esta preciosa semilla. Y el versículo 6 dice: irá andando y llorando. Y siempre ese nos permite ver que el Evangelio, antes de ser predicado con la garganta, tiene que ser predicado con los pies, porque el texto lo dice claramente: irá andando el que lleva la preciosa semilla. Primero hay que ir con los pies en la búsqueda de las almas, y luego se abre la boca y se predica el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Y hoy vamos a estar hablando un poco de esto, acerca de los tiempos de la buena siembra, tiempos de buena siembra. Y ahora quiero llevarles un momento al Evangelio de Juan, al capítulo 3. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, lo que nosotros podríamos llamar el texto más impactante de la Biblia, el texto donde queda demostrado el inmenso amor de Dios por el mundo pecador, y el texto que nos enseña a nosotros sobre el gran desprendimiento de Dios, de la persona de su propio Hijo Jesucristo, que vino a morir por los pecadores. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo un predicador muy amigo mío, por muchos años, de los Estados Unidos, y él hizo todo un libro solamente de este texto, y explicando palabra por palabra de este texto y lo que encierra, lo que contiene cada palabra de esto. Claro, yo no voy a hacer eso, pero lo que sí quiero decir es que podamos ver, en primer lugar, a Dios sembrando lo mejor. Ese va a ser nuestro primer punto aquí, ver a Dios sembrando lo mejor. Y hermanos, dice aquí que Cristo vino a este mundo, Dios lo ha dado, y sabemos que vino para morir por los pecadores. ¿Quiero, hermano? Vino para morir por los pecadores. Y en este pasaje queda en evidencia el inmenso amor de Dios, y Dios sembró su amor en este mundo, y lo hizo a través de la obra del Señor Jesucristo. Dios sembró el amor por el mundo a través del mensaje del Evangelio, que, como nosotros sabemos, este consiste en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero en este punto, al hablar de que Dios sembró lo mejor, Dios dio lo mejor del cielo para nosotros, que era su Hijo Jesucristo. Dios no nos envió un ángel o alguna otra cosa que Él haya creado. Él nos dio lo mejor del cielo, lo mejor de Él. Nos dio a su propio Hijo.
Y eso es lo que me invita a mí, y espero que a ustedes, a preguntarnos, y nosotros estamos dando lo mejor para Dios. Porque Dios ha dado lo mejor para nosotros, a su Hijo Jesucristo. Y entonces eso, hermano, nos pone a nosotros en una prueba, nos somete a prueba para saber si nosotros estamos dándole lo mejor a Dios. Jesús dice que Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya nos encontró, gloria a Dios por eso. Ya nos encontró. Dice la Biblia que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Ya entendimos ese mensaje y creímos en ese mensaje. Que Él murió para rescatarnos, murió para salvarnos. Y ahora nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje? ¿Qué vamos a hacer con esa salvación? ¿La vamos a guardar de una manera hermética? ¿La vamos a encerrar como si estuviera en una prisión en nuestra alma? ¿O vamos a mostrar esa salvación ahora? ¿O vamos a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿O vamos a mostrar, hermanos, lo que Dios sembró su amor en nosotros a través de la persona de Cristo? Porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer notar, hermanos, para aquellos pecadores que todavía están perdidos en las tinieblas. Ellos están muertos en delitos y pecados y necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Pero a veces el pecador, hermano, no se conforma con oír. El pecador quiere ver la transformación que el Evangelio hizo en nosotros. Porque muchas veces lo podemos explicar muy bien, que Dios perdonó nuestros pecados, que nos dio una salvación eterna, que somos herederos de un cielo eterno, pero no lo demostramos en nuestro estilo de vida. Y a veces, hermanos, la mejor forma de predicar el Evangelio es con nuestra vida, más que con palabras. Amén. Que nuestra vida pueda reflejar que el amor de Dios está en nosotros, que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos conscientes de que andamos con Cristo, que caminamos con Cristo, que somos seguidores de Cristo. Y cuando el mundo nos ve en eso, el mundo también va a querer creer en Cristo. Amén. Cuando vea de nosotros vidas cambiadas, vidas realmente transformadas. Y alguna vez que hemos explicado aquí sobre el profeta Ezequiel y aquellos que tienen sus manos manchadas de sangre inocente por no predicar, y eso tenemos que evitarlo, hermanos. No podemos entrar al cielo con manos manchadas de sangre inocente. Y la forma de hacer eso, de evitar eso, es predicar el Evangelio a otros. ¿Recuerdan el mensaje del domingo? Dice Pablo, a griego y a no griego soy deudor. Y después él dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Amén. Y eso es lo que tenemos que predicar, hermanos. Vemos Dios aquí sembrando su amor a través de su Hijo Cristo. Vemos aquí Dios dando lo mejor del cielo para el hombre pecador. Y ahora es tiempo que nosotros empecemos a dar lo mejor para Dios. Tenemos que eliminar cierta mezquindad. Tenemos que eliminar de hacernos nosotros como que somos gente importante. Pablo decía en el libro de Hechos 20:24, él dice, yo no estimo preciosa mi vida. Y él dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, predicando el Evangelio, lo que se le confió. Él dice, no soy yo la maravilla del mundo, no soy yo la joyita de este mundo. Dice, no estimo preciosa mi vida. Yo lo que quiero es acabar mi carrera con gozo. Quiero cumplir con lo que Dios me encomendó, predicar el Evangelio. Dios nos dio lo mejor, su Hijo. Amén. ¿Qué vamos a darle a nosotros, Señor? Amén. En segundo lugar, hermano, hablando de siembra, quería hacer una mención sobre los mártires y su siembra. Los mártires son hombres y mujeres que a través de las páginas de la Biblia y a través de la historia dieron su vida por la causa de Cristo. Ellos lo que quisieron hacer, hermano, fue sembrar el Evangelio. Y ellos lo que quisieron hacer fue sembrar una doctrina sana para que pasara a las futuras generaciones. Y si hoy nosotros nos sentimos propietarios de una sana doctrina, es porque otros dieron su vida. Y muchas veces nosotros tenemos ese grave error que muchas veces hablamos
de esos hombres y mujeres maravillas, pero nunca pusimos una gota de nuestra sangre en la obra de Dios. Y entonces, hermanos, tenemos que mirar a esos sembradores, los que la Biblia le llama mártires, y tenemos que nosotros trabajar a la altura de lo que ellos hicieron. Miren un poquito, por favor, en el libro de Hebreos para refrescar nuestra memoria, en el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11. Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 35. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 35. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí está, hermanos, hablando acerca de hombres y mujeres que dieron todo por la causa de Cristo. Es cierto que aquí hay algunas personas que son del Antiguo Testamento, pero tenían el mismo espíritu de servicio y de entrega que los apóstoles y los cristianos en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de algunos que fueron aserrados, ese estaba explicando ayer. Estuve una buena parte del día contestando a gente de la prensa en Uruguay y explicando todo de la historia de Israel y de todo esto, y estaba explicando esto de Isaías, cómo lo pusieron en un tronco hueco y con sierras, hermanos, despedazaron su cuerpo. Cuando la Biblia habla de estos que fueron aserrados, está hablando del profeta Isaías. Ese fue su final. Y estábamos hablando, hermano, todo lo que pasaron aquellos hombres como Daniel en el foso de los leones, los muchachos que fueron arrojados en el horno de fuego, Zacarías que fue muerto en el altar, y el Señor Jesucristo recuperó de la historia ese hecho para decirle a los fariseos de ese instinto asesino que ellos tenían de matar a los profetas, a los predicadores, de maltratar a los mensajeros de la palabra de Dios. Y aún en el mismo altar, en la casa de Dios, mataron a ese siervo, Zacarías. Y hermanos, esta gente no era gente exquisita, no era gente, hermanos, que andaban buscando mimos. Es bien diferente a los predicadores de nuestro tiempo. Dice que se vestían con vestimenta común, con ropa así de camello o piel de cabra. No andaban de shopping buscando ropas de marcas para tratar de sobresalir, como hacen muchos predicadores modernos. Y exhiben en sus prédicas sus trajes. Este traje, Dios me bendijo, $5,000, Dios da lo mejor. Ya no hay necesidad de decir toda esa bobada, dicen. ¿Para qué me anda diciendo todo eso? La Biblia dice: teniendo sostén y abrigo, con eso estemos contentos. Amén. Eso es todo, nomás, sostén y abrigo. Amén. Y estemos contentos, agradecidos a Dios con eso. Y estos andaban aquí por las cavernas, y yo estuve bien de cerca de algunos predicadores donde eran invitados a las conferencias, y con algunos, no muchos, pero con algunos de ellos compartí púlpitos, y ellos querían saber: ¿y en qué hotel me van a poner? ¿Y dónde me van a llevar para comer? Otros decían como exigencia: mire que yo predico y voy al hotel y quiero comer en el hotel. Ese estilo de predicación, estoy hablando aún de gente bautista, ni hablar de los liberales que exigen marcas de agua mineral y durazno con sellos así tal,
café con leche tal y hermano, es así. Esa gente no tiene nada que ver con este cristianismo bíblico. Estos andaban por las cavernas, por los montes, y si les tocaba dormir debajo de un puente, pues allí estaban. ¿Sabes cuántas conferencias hemos dormido nosotros sobre bancos así nomás? Había una iglesia, ahora no está porque mucha de esa gente se mudó del lugar, se llamaba Pueblo Viejo. Cuando la iglesia cumplió 50 años fue su último año, porque después la gente empezó a ir a la ciudad de Humahuaca y Tilcara, se fueron a vivir a las ciudades más grandes. Y la última vez que prediqué ahí, cuando la iglesia cumplió 50 años, y fue el último año que la iglesia estuvo ahí, ya la gente se puso muy mayor, y recuerdo ahí rodeado de habas, y recuerdo el bautismo, el último bautismo que hice. Fue en un bebedero así, donde bebían las ovejas y las vacas así, y mi ayudante se congeló de verdad. Y encima que estábamos bautizando estaba una llovizna, de esas bien fría, así como hoy. Y así bautizamos, mi ayudante se congeló de verdad, sus pies se endurecieron. Y ahí estábamos, hermana, y en ese camino cuando íbamos se nos rompió la movilidad que íbamos un grupo, como 10, 12 personas. Y llegamos allí de noche y teníamos que descender ahí en un barranco y había toda una plantación de habas, alrededor de todo eso me acuerdo. Y esa noche dormimos en un espacio como este, un poco más pequeño, no sé, como 30 personas, todo así, arriba de bancos de madera. Y venían los hermanos y me decían, ¿qué le doy? ¿Un cuerito o dos? No era un colchón o dos, y era el cuerito de ovejas, de la cabra, y usted agarraba eso, iba al banco, lo tiraba y ahí dormía. Y en la puna de Jujuy, otro tanto. Eso estaba más al estilo de los predicadores, y todavía eso era un lujo al lado de lo que vivían estos. Estos andaban en los montes y en las cavernas y como podían se armaban de luz y no sabía qué clase de insectos o de animales se iban a encontrar, pero ellos iban predicando la palabra, hermanos, muchos de estos eran víctimas de persecuciones y tenían que encontrar esos lugares y allí estaban. Estos no tenían ninguna clase de exigencia. Es una vergüenza que predicadores digan, y me van a pagar el boleto de avión y me van a dar una ofrenda de amor. Hermano, esta gente no andaba mirando en estas cosas. Este es el cristianismo que necesitamos recuperar. Amén. Este es el cristianismo que nosotros necesitamos vivir. Hoy hay muchas luces artificiales, hay mucho evangelio falso. Y bien dijo Pablo en 2 Corintios 11 cuando dijo que él ya estaba acostumbrado a andar entre falsos hermanos. Porque muchas veces donde usted va, esa gente que dicen ser cristiano en realidad nunca conocieron a Cristo. Por eso llevan ese estilo de vida, de los lujos, y siempre andan en su vocabulario, no el ganar almas, andan en la prosperidad económica. A grandes ofensas, nada lo frenaban, iban adelante predicando la palabra de Dios. Había un hombre en la historia que inspiró a muchos hasta el día de hoy, se llamaba Juan Hus, H-U-S. Eso quería decir algo así como el ganso. Y este hombre trataron de hacerlo, pero el rey que tenían ellos allí, que se llamaba Segismundo, lo protegió durante un tiempo. Finalmente Juan Hus fue engañado y fue llevado a un debate con los líderes del catolicismo. Le habían dado lo que se llama un salvoconducto del rey, es decir, que le aseguraba que iba a salir vivo de esa reunión. Y el rey se volvió atrás y en el año 1415 lo llevaron a la estaca, como se decía. Ahí lo ataron, lo rodearon de leña y lo prendieron fuego a Juan Hus. Él dio a luz un movimiento que se llamaban los Hermanos de Bohemia. De la escuela de Juan Hus, de esa clase de predicador y de ejemplo que era él, salieron hombres, hermanos, que llegaron a las Islas Antillas y llegaron a las islas del Caribe con los años y se metieron en las plantaciones de caña de azúcar y se metieron en las plantaciones
de algodón para predicarle a los esclavos, cristianos que se hicieron esclavos para ganar a los esclavos. Y muchos de los de la escuela de Juan Hus que llegaron a las Islas Antillas y a esos lugares, hermanos, se metieron entre los leprosos y se enfermaron de lepra y murieron leprosos para ganar con el mensaje del Evangelio a los que tenían esa enfermedad. Esa clase de hombres, hermanos, dejó huella para que otros lo siguieran. Y cuando yo me acuerdo de Juan Hus, todavía desde el fondo de la historia, esa luz me ilumina y me anima de que algo más tengo que dar por el Señor. Amén. Los mártires. Alguna vez yo le conté a ustedes Policarpo. Policarpo fue el pastor en la iglesia de Esmirna. Cuando se lee en Apocalipsis capítulo 2 sobre la iglesia de Esmirna y que habla de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, muchos creen que ese hombre era Policarpo, el que les voy a hablar, pero yo creo que Policarpo vino después de él. Lo cierto es que Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna y cuando tenía 84 años de edad fue llevado a la hoguera, a la estaca también. Y en una reunión pública fue desafiado para que él negara su fe en Cristo y salvara su vida del fuego. Y en los documentos de la historia, cuando usted lee eso, dice que Policarpo, atado en la estaca y con la leña y todos amenazando ahí con el fuego, él dijo: tengo 84 años y el Señor Jesús nunca me ha hecho mal, siempre ha hecho bien en mi vida. Por lo tanto, encender la hoguera. Y dice la historia que los que quisieron prenderle el fuego, dice que se produjo como un viento y el fuego los quemó a esas personas. Y de la furia clavaron una espada en el cuerpo del anciano predicador y después le prendieron fuego. Pero esos testimonios, hermanos, iluminan. Gente que estaba en serio. Estos eran sembradores del Evangelio, eran sembradores de sana doctrina. El saber eso y las historias son incontables de hombres y mujeres, hermanos, que se entregaron a esta tarea de sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Amén. En ese tema de las lágrimas está la diferencia entre nosotros y ellos, porque nosotros no somos llorones. Y me refiero a eso porque no somos de llorar por los que se están perdiendo. Como que lo que perdimos fue sensibilidad en la iglesia de hoy. No lloramos por los perdidos. A Jeremías era el profeta llorón. Él no lloraba porque era un hombre débil. Él lloraba porque le dolía el pecado de su pueblo y por no escuchar la palabra le iban a esperar 70 años de cautiverio. De eso estuve contestando ayer a gente de la prensa en Uruguay. Todo discurso enorme de todo eso de Jeremías, de las 70 semanas y de todo eso. Pero hermanos, Dios sembró lo mejor a través de su Hijo Jesús. Los mártires sembraron los mejores. Y nosotros, cuando nos pongamos de pie aquí en los cultos y empecemos a cantar ese himno que dice: sembraré la preciosa semilla del glorioso Evangelio de amor, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Amén. Y cada vez que cantemos ese himno, tratemos de recuperar en nuestra memoria estos hombres. Amén. De estos que habla Hebreos, el capítulo 11, de hombres y mujeres. Amén. Que, hermanos, se privaron de todo para sembrar lo mejor, el mensaje de la palabra de Dios. Dios sembró lo mejor, los mártires sembraron lo mejor. En tercer lugar, son 4 cosas que quiero compartir. Y no se preocupe, pero mi tercer punto se trata de sembrar ofrendas de amor. No voy a hacer al estilo pentecostal, ya no saben, lo voy a hacer al estilo bíblico, cómo se debe hacer eso. Observe un poquito, en 2 de Corintios, el capítulo 9. Tampoco es para que se preocupe demasiado, no voy a estar mucho tiempo en este punto. Pero mire cómo dice la palabra de Dios al hablar sobre sembrar ofrendas de amor. 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios 9, 6 dice: pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a mí esa frase final me gustaría subrayarla y me gustaría ir a predicar un montón de congregaciones donde hay gente que exige a las personas que den determinadas cantidades de dinero, de diezmo, si le dicen, yo sé que aquí hay quien tiene 100.000 y 50.000, saben todo lo que hay en los bolsillos los predicadores. Pero el texto no dice que Dios ama al que es exigido por el predicador. El texto dice que Dios ama al dador alegre. El texto dice, hermano, que uno tiene que ofrendar no por lo que dice el predicador. Dice que usted tiene que dar como propuso en su corazón. Y no deje que cambien esa doctrina. Así es. Usted cada vez que le va a dar a Dios, usted dé como proponga en su corazón, no como dice el predicador y no la cifra que dice el predicador. ¿Entiende, hermano? No se deje engañar en eso. Amén. Pero no sea mezquino. Así es. Porque el primer texto dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Así que, hermano, eso es algo para resolver delante de Dios cada uno. Yo sé que lo he dicho alguna vez, pero es oportuno repetirlo. No deje que nadie meta las narices en la relación entre su ofrenda y Dios. Que sea entre usted y Dios, y nadie más se entere de eso. Hasta podría traer un texto de la Biblia para aplicarlo ahí, que no sepa su mano derecha lo que hace su izquierda. Amén. Que el tema de la ofrenda sea algo entre usted y Dios, y que usted no esté ventilando cuánto le da al Señor, porque la ofrenda es una de las formas de adorar a Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. La ofrenda es un modo de adorar a Dios, y la palabra ofrenda significa encuentro con Dios. De acuerdo a nuestra costumbre, nosotros venimos al frente a dar a Dios. Así que cuando usted viene aquí, usted se encuentra con Dios. En otras congregaciones en las que yo he participado por décadas, siempre se iba al asiento a buscar la ofrenda. Pero nosotros tenemos esta costumbre. Y así que cuando usted viene al frente, usted se está encontrando con Dios. Y ese encuentro no necesita intermediario, es usted y Dios nada más. Por eso nadie tenga que andar mirando qué pone otro. Usted ocúpese de lo suyo delante del Señor. Pero ¿qué tiene que ver esto con el mensaje del Evangelio? Porque cuando nosotros, hermanos, damos menos contribución a Dios, tenemos menos poder para extender el Evangelio. Así es. Yo recibo ofrendas, algunas son de nuestra congregación. Y ahí está, ya hoy tenemos libros nuevos, folletos nuevos para estrenar. Y uno va invirtiendo. Lo que uno recibe, uno puede usar para vivir, pero hay que usar para extender el Evangelio. Amén. Y acá está el hermano que casi continuamente, 1 o 2 veces al mes, está reproduciendo libros, folletos. Porque hay que sembrar el mensaje del Evangelio. Cuando uno recibe el dinero, eso se tiene que transformar en el mensaje del Evangelio. Amén. Cuando hay menos contribución, hay menos poder de extensión del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que un día empezar a quitarnos la miopía como iglesia y ver el campo misionero, y tenemos que elegir predicadores fieles y tenemos que enviarlo en ofrendas. Amén, pastor. Para animarlo en su corazón. Amén. Para que no esté ahí solamente enterado de que oramos por algunos de ellos, sino también hacerle saber a través de una ofrenda de que estamos nosotros interesados en el mensaje que le está dando. Amén. Necesitamos como iglesia elegir por lo menos un misionero y enviarle nuestra ofrenda de amor. Amén, pastor. No deberíamos demorarnos en eso, hermano. Ya tendríamos que pedir que Dios nos presente un misionero y que nosotros nos pongamos de acuerdo y decir, a ese le vamos a apoyar.
No solamente vamos a orar, vamos a ayudar para que tenga un pedazo de pan, un plato de sopa, una comida para él y su familia. Amén, pastor. No hay que ser mezquino en eso, porque el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también. Amén. Y ahora miren, solamente voy a aplicar un texto aquí, y después usted lo puede leer, es de Josué 13:1, cuando Josué ya era un hombre ya anciano. Dios le dijo a Josué, dice, todavía hay mucha tierra por poseer. Esa es la palabra que usa. Le dice Dios a Josué, hay mucha tierra por poseer. Yo digo lo mismo, hay mucha tierra por conquistar. Amén. Ahora mismo, hermano, al terminar aquí nuestra reunión, vamos a salir volando a un barrio de la colectividad boliviana. Y ahí vamos a estar y va a haber mucha gente allí. Es todo un barrio. Y vamos a hacer ahí una transmisión, y por eso nos hemos armado aquí con folletos y libros para ir y compartir con los que nos vamos a encontrar ahí. Y hermano, ¿por qué? Porque hay mucha tierra por poseer, mucha por conquistar, hay almas para ganar. La iglesia, hermano, es un gigante dormido y nosotros somos parte de ese gigante. Y nosotros tenemos que despertar, nuestra congregación tiene que despertar. Amén. Y tiene que despertarse esa pasión por las almas. Y el amor por las almas tiene que pasar de ser una palabra a ser un hecho real. Que demostremos en acción el amor que tenemos por las almas. Amén. Y la meta de amor es amar como Dios nos amó. Así que el desafío es grande para todos nosotros. Amén. Tenemos que amar como Dios nos amó. Porque hay gente que necesita experimentar la clase de perdón que tuvimos nosotros cuando Cristo nos salvó. Fue tan hermoso eso, saber que mis pecados fueron perdonados. Fue tan hermoso saber que Dios dio lo mejor del cielo para que viniera a este mundo y muriera en la cruz para que yo sea salvo. Y me siento yo indigno, me siento inmerecedor de la salvación. Pero es que la gracia de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan grande. Y todo eso lo experimentamos nosotros. Pero hay un mundo que no sabe nada acerca de eso. Así es. Y nosotros tenemos que hacerle saber cómo, predicando un mensaje del Evangelio. Amén. ¿Se acuerdan una vez que dije, y ya salgo de este punto y entro al final, que si nos vamos con nuestros pasos, vamos a ir con nuestros peces? Si yo no voy a salir a predicar, yo quiero apoyar económicamente a alguien que está yendo a predicar. Amén. Si yo no voy con mis pasos, voy a ir con mis pesos, pero voy a llegar a las almas de algún modo. A mí me gustó una señora que no la conozco personalmente, es de Bolivia, y ella vive en España, y un día me escribió un mensaje, y decía así ese mensaje, dice, usted solo no se va a llevar todo el premio. Dice, yo quiero participar en el ganar almas, quiero enviarle una ofrenda. Y me envió 2 ofrendas. Amén. Y era bastante dinero, hermano, eso fue como 2 años atrás, algo así. Y me envió, porque ella había oído, sus hijos dicen que me habían oído predicar, ¿no? Muchas veces en Bolivia. Y ella había oído de mí. Y ella tenía esa clase de visión. Dice, yo quiero, no van mis pasos, pero van mis pesos. Y yo me sentí tan reconfortado y aparte vi que Dios, hermano, nunca se olvida de los que predican. Y si Dios nos olvida, nosotros tampoco tenemos que olvidar. Amén. Y seguir animando. Yo doy gracias a Dios, hermano, que salí de las grandes ligas, de las grandes conferencias, y estos 5 años que van a ser en septiembre que yo estoy aquí, nunca me faltó nada, nunca me faltó nada. Y nosotros, hermanos, tenemos una iglesia muy generosa. Esta es una iglesia que hace milagros en lo económico, a mí me sorprende. Aún en los últimos 2 meses, cuando el tesorero me dijo, mire que nos vamos de 48 a 60, me dijo. Y yo les animé, dije, no, sí, vamos, pero adentro mío yo tenía mis dudas.
Y llegó el momento y le pregunté al tesorero, me dijo, llegamos justito y creo que me dijo que sobraron 200 pesos. O sea que no sobró todavía. Y el mes pasado fue de nuevo, y creo que fue la semana anterior. Y el comentario que dijo el hermano el jueves que pagó, dice, ahí llegamos justito. La cifra es alta acá, hermano, pero los hermanos son generosos. No pierdan la generosidad. Amén. Porque el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Amén. Amén. Y ahí salimos de ese punto y voy a entrar ya en el último. Porque nosotros tenemos que sembrar en las tinieblas. Dios sembró su amor a través de Cristo. Hermanos, Dios nos ha dado lo mejor. Los mártires sembraron una preciosa semilla de salvación, una palabra fiel, pura nos han dejado. Hermanos, a través de las ofrendas nosotros podemos sembrar y hacer avanzar el mensaje del Evangelio. Y por último, hermanos, tenemos que sembrar en las tinieblas. Hay gente que siembra en la arena del desierto. Las frutillas nacen en la arena. ¿No? Hay gente que sabe sembrar en la tierra fértil. Esta semana que pasó yo comentaba algunos en la puna de Jujuy. La gente va al cerro porque hay mucha salitre abajo y no crecen, pero van al cerro y encuentran un espacio de 5 por 5 y ahí lo preparan y siembran papas y habas y cosas así, y tienen para ellos. Hay gente que siembra en terrenos difíciles, pero nosotros tenemos que aprender a sembrar en las tinieblas, en la oscuridad. 2 textos para ver de qué se trata eso. En Isaías, si puede buscar allí un momento, por favor, en Isaías, primero, capítulo 60. Isaías, el capítulo 60. Versículos 1 y 2. Isaías, el capítulo 60 y los versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este es un pasaje profético que anunciaba en parte la venida de Cristo, y el pueblo de Israel tenía que ser portador del mensaje de luz. Y dice el versículo 2 que hemos leído que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Nosotros los hijos de Dios ya sabemos acerca de eso, porque vivimos en un mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Dice Pablo cuando le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4 y versículos 3 y 4, él habla de que el diablo ha entenebrecido, es la palabra que usa, entenebrecido, quiere decir que puso a oscuras el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que cuando usted predica el Evangelio dice, pero estos no tienen interés en escuchar. Usted habla acerca de la salvación de Cristo y dice, estos me trataron con indiferencia. Tomaron el folleto, hicieron un pollito ahí y lo tiraron. Eso ya lo invité, me cansé de invitarlo, nunca vienen. Otros más mentirosos me prometen venir, no vienen. Y usted se queda en ese análisis. Pero usted tiene que analizar la situación como Pablo lo hizo con los corintios. No es el problema las personas quien está detrás, que les ha entenebrecido el entendimiento. Es el diablo el que está trabajando para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces no se enoje con la gente
identifique el enemigo, no es el que le dice no, no es el que no quiere creer. Ese no es el enemigo, es el que está detrás de él. El diablo es un obrero del mal y él está teniendo las mentes en oscuridad. La lucha del diablo es que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso uno no tiene que rendirse cuando le rechazan el mensaje, hay que volver a insistir, porque tenemos que doblegar al que está detrás de esa mente. Amén. Otra vez, la persona no es nuestro enemigo. Identifique el enemigo, el que está detrás de él. El diablo está activo, hiperactivo. Y el diablo está sembrando oscuridad. Y Dios dice que iba a venir de Sión. Y Dios habla de el Mesías. Y Dios habla de Jerusalén, que ellos tenían que ser luz. Miren, en el mismo sentido, ya para terminar, en Isaías el capítulo 9, busque ahí un poquito. Capítulo 9, versículo 1 también. Mire cómo dice la palabra del Señor. Isaías 9, verso 1. Y esto a mí me anima como arranca el texto, como inicia. Dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ahora ponga atención. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, este versículo 1, cuando dicen, tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar. Ese texto lo usó el Señor Jesucristo. Esto lo tomó el Señor y lo usó en su predicación para decirle a la tierra de Neftalí y a la tierra de Zabulón, dice, Galilea de los gentiles, más allá del mar, ha llegado la luz, y Jesús le predicó a ellos. ¿Quiénes eran estos, Zabulón y Neftalí? Eran tribus de Israel. Pero en la historia había un rey enemigo del pueblo de Dios que se llamaba Tiglat-Pileser. Ese era su nombre, Tiglat-Pileser. Y cada vez que Israel era invadido, las primeras dos tribus que caían eran la de Zabulón y la de Neftalí. Y aquellos más sufridos son los que Dios puso sus ojos. Y ahora, más allá del mar, iba a venir el mensaje y la salvación iba a empezar por esas dos tribus. A ellos venía la luz, a ellos iba a venir el mensaje del Evangelio. Esos pueblos sufridos que parecían inalcanzables, el Señor comenzó su ministerio y se ocupó de que la gente de esas tribus, Zabulón y Neftalí, recibieran la predicación, la luz del Evangelio. Mas no siempre habrá oscuridad. Y hermanos, hay mucha gente que está años y años y años en la oscuridad, años y años encadenado al pecado, años y años siendo víctima de Satanás. Y nosotros necesitamos ir una vez y otra vez y sembrar, y sembrar, y sembrar, hasta que le resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Ese es el trabajo que decía el Salmo. Irá andando y sembrando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nunca nos cansemos de sembrar, hermano. Amén. Hay un mundo en tinieblas, en oscuridad. Hay un mundo perdido. Y la salvación depende del mensaje fiel del Evangelio que van a llevar los sembradores. Nosotros tenemos que ser esos sembradores. Hay en el año 1990 un hombre de apellido Bush, como era el nombre un presidente, dos presidentes de Estados Unidos. Ese misionero Bush
nos llamó la atención a todo el mundo cristiano, y él habló de algo que se llamaban los inalcanzables. Para identificar ese grupo de personas, los inalcanzables, él le llamó los de la ventana 1040. Y lo que eso quería decir, hermanos, en la línea del Ecuador, ¿se acuerdan del trópico de Cáncer, de Capricornio? Ahí por Jujuy pasa el trópico de Capricornio. Y allí del Ecuador, hermanos, de la línea del Ecuador, se toman las medidas 10 y 40. Y todos los países ahí, hermanos, son como 50 países. Y en el mundo los cristianos, a esos 50 países casi, le llaman los inalcanzables. Se cree que nunca los vamos a ganar para Cristo. La mayoría de esos países son gente de creencia musulmana, son hindúes, son budistas y ateos. Esos 4 grupos están en esos países. Para que tengan una idea, no les voy a nombrar todos los países, pero generalmente son de Asia y de África. Uno de esos países es Nigeria. Yo esta semana me sorprendí, no tenía idea. Dice que son como más de 200.000, 216 millones los nigerianos, 216, yo no imaginaba eso. Allí en esa línea 1040 está Afganistán, está Sri Lanka, que apareció en las noticias ahora, que invadió el pueblo, miles entraron en la casa de gobierno y se tiraron a la pileta del presidente y le comieron comida y fumaron sus cigarrillos, multitud, porque querían sacarlo del poder. Sri Lanka, hermano, antes ese país se llamaba Ceilán y había un té, los más grandes quizás tomaban un té, Ceilán. Y allí en ese país, hermano, adoran un diente de Buda. Hay un templo que tiene un diente, dicen que es de Buda, y vienen las multitudes y adoran. Y ellos figuran en la lista de los inalcanzables. La gente cree que nunca van a llegar a reconocer a Cristo como el Salvador. Pero aquellos que están en oscuridad, dice la Biblia, no siempre habrá oscuridad. Puede ir la luz del Evangelio para ellos. Allí, hermano, China, Rusia forman parte de ese grupo. Lo que conocemos nosotros como Turquía, ellos también están en ese grupo. Los que forman parte de las regiones del Sahara, esos están ahí como los inalcanzables. Y nosotros desconocemos muchas de esas cosas, hermano. Argelia, Malí, Afganistán, son como 50 países, hermano. Y nosotros estamos aquí luchando, todavía no hemos podido ni alcanzar este barco. ¿Y quién va a alcanzar a todos esos que están en la oscuridad? Ya Dios se expresó, hermano, y Dios sembró la mejor semilla al darnos lo mejor del cielo a su Hijo con un mensaje de amor. Amén. Y Dios dejó asentado claramente que de tal manera Él ama al mundo y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya hizo su siembra, sembró su amor en este mundo por medio de su Hijo Cristo y de la obra en la cruz. Los mártires ya sembraron, hermanos, dieron sus vidas, ofrendaron sus vidas para que el mensaje del Evangelio fuera adelante en la sana doctrina. Y eso llegó hasta nosotros. No debemos ser nosotros los que corten esa cadena. Amén. Las ofrendas, los que sembraron y los que sembrarán, ayudarán a que el mensaje del Evangelio siga adelante, predicado y en radio y en libro y folleto. Hay tantos modos de comunicar hoy. Y hermanos, tenemos que ver que hay que sembrar en medio de la oscuridad. Es medio difícil para encontrar el surco en la oscuridad, ¿no? Pero Dios nos va a dar esa habilidad de predicadores y de sembradores. Y vamos a rescatar a aquellos que están escondidos en las tinieblas. Esa es la misión, ese es un desafío enorme que Dios nos ha puesto. Pero yo creo, hermano, con certeza que este es el tiempo y es la hora de los sembradores. Y aquí entre nosotros tienen que estar los sembradores de la preciosa semilla. Que siempre pueda ser de ánimo seguir. Sembraré la preciosa semilla de ese mensaje del Evangelio de amor
Y dice, sembraré mientras viva Amén. y dejaré el resultado del Señor. Así que en eso tenemos que andar. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día. Amén.